Buenas tardes, esta clase vamos a trabajar con lo que sigue en el programa, capacitores, inductores, para luego hacer un cierre de este primer cuatrimestre y así poder en el siguiente ver los temas que quizás son propios, digamos, de la electrónica en sí, que quizás sean menos conocidos por el grupo en general, ya que vamos a ver todo lo que es diodos, el mundo de los semiconductores, por decir, vamos a dejar lo que son los componentes pasivos para darle paso a los componentes activos, como les decía, semiconductores, en la forma de diodos, transistores, etc. Así que bueno, lo que yo quería que veamos en el día de hoy es, en cuanto a capacitores, ustedes ya conocen el tema, necesito que lean este capítulo. Es muy sencillo, la primera parte ya seguramente la conocen, la manejan, estoy pasando y espero que se vea en la grabación las gráficas y en sí el libro. Hago una recorrida del libro para que me facilite las gráficas de cómo representamos a un capacitor, cómo queda dentro de un circuito cuando cierro el interruptor, digamos, y tengo otro elemento sencillo como un resistor en el mismo, cómo queda cargado y luego cómo se lo representa en forma ideal a un capacitor. Esto ya lo hemos visto, seguramente es algo que pueden leer y entender de cualquier forma. El que tenga alguna duda, lo que hace después de leer es escribirme y decirme puntualmente qué es lo que necesita aclarar. Luego, por supuesto, tenemos que hablar de la capacitancia, que es la cantidad de carga que un capacitor puede almacenar por unidad de tensión entre sus placas, ¿sí? Sabemos que voltaje es tensión, dicho de una manera apropiada. Entonces lo representamos con la letra C mayúscula, eso también lo conocen. La unidad de la capacitancia es el faradio, se dice así para españolizarlo, ya lo dijimos también muchas veces, no tenemos por qué forzarnos a una pronunciación que no nos es propia. Entonces, en la medida de lo posible, lo españolizamos o lo castellanizamos y decimos faradio, así como decimos voltio o tensión, más bien, ¿no? Entonces, el faradio es una unidad muy grande. Por lo general utilizamos los múltiplos los submúltiplos como ser mili, 10 a la menos 3, recordemos, micro a la menos 6, nano a las menos 9, pico a la menos 12. Así que eso también lo tienen acá y puede seguir más la tabla, sí, seguramente puede seguir. Por el momento tenemos esto. Entonces, ahí también tienen ejercicios sencillos sobre cómo convertir unidades, ¿sí? Recuerden algo que también salió en las actividades. Recuerden el dato o la mención que hacemos siempre sobre la notación que tenemos en nuestro país versus la que tienen otros países, ¿no? No es que esté mal el libro, ¿sí? Si pone el libro 0.1, como estamos viendo acá, por 10 a la menos 8 faradio, no es que esté mal, pero está bien para la nomenclatura o el sistema que está hecho, donde se hizo el libro. Pero nosotros lo escribimos como 0,1 por 10 a la menos 8. Nadie me puede decir, no, porque yo lo vi en el libro 0.1. Sí, no estoy diciendo que el libro esté mal, nada más que nosotros al punto lo trabajamos como coma, y al revés, a la coma como punto. Entonces tenemos que ser coherentes de acuerdo a lo que usamos en nuestro país. ¿Está claro? Recuérdenlo, por favor. Bien, ¿cómo guarda energía un capacitor? Bueno, eso ya lo hemos hablado en forma de
aparecen líneas de fuerzas, o sea que aparece un campo eléctrico. ¿Por qué? Porque tenemos cargas de distinto valor. Entonces se establece un campo eléctrico. Bien, obviamente también va a haber un elemento entre las placas del capacitor que se llama dieléctrico, y como tal tiene una determinada resistencia. Bueno, también saben que puede haber fugas. Ningún material es un aislante perfecto, por lo tanto puede llegar a conducir una pequeña cantidad de corriente. Y bueno, acá lo que vemos son las características físicas de un capacitor, la capacidad dieléctrica. Ya dijimos, un dieléctrico es un aislante que va a permitir la separación de esas placas. Si ese aislante se perfora, se destruye tiene alguna imperfección y eso termina en un desperfecto más grande, en ese mismo dieléctrico van a entrar en contacto esas placas y por lo tanto se va a producir la falla final del elemento, ¿cierto? Tipos de capacitores, esto también se los dejo para ustedes para una lectura, los hay fijos, los hay eh, variables, eso los dejo para que lo puedan leer tranquilos, no es complicado. Quien tenga alguna dificultad me lo consulta y evacuamos la duda, ¿sí? La rotulación de los capacitores es importante y en esto también quiero hacer hincapié, la medición de la capacitancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que en este año lo que queremos hacer es tratar de hacer mediciones o por lo menos estudiar las mediciones que puedo hacer con un elemento tan a mano que tenemos como el multímetro. Así que esto también necesito que ustedes lo lean, no es difícil para nada, ¿sí? Luego también es un tema que se ha de conocer porque está visto en electricidad. De todas formas no es complicado y está a disposición el material para que ustedes lo lean en caso de que por alguna razón no lo hayan visto. Acá lo tienen, lo leen y simplemente es una cuestión de que si tengo capacitores en serie, o sea, uno a continuación del otro, ¿verdad? En serie es eso, uno a continuación del otro, y que están conectados a una fuente, entonces puedo hacer qué cosa, y la suma de los capacitores y este, eh, reemplazar de esa manera a todos por uno solo de ellos, ¿sí? Voy a aumentarle un poquito el tamaño. Bien. En realidad estábamos hablando de la corriente de carga, que es la misma para cada capacitor. Es como decir, si yo tuviera los resistores en serie, la corriente es la misma para todos. Bueno, acá los capacitores también. Acá estamos analizando las caídas de tensión que se va a provocar en cada uno de los elementos. O sea, entre sus terminales, para el capacitor C1, entre sus terminales se va a establecer una caída de tensión determinada B1 con esta polaridad y así para el resto. Todos los capacitores guardan la misma cantidad de carga. Bien, a continuación podemos aplicar las ecuaciones que tenemos acá para sacar la capacitancia en total. La capacitancia total C sub T va a responder a esta fórmula o ecuación. También está la fórmula para el caso en que tenga dos capacitores en serie. Bien, dicho esto, que vuelvo a decir, no es muy complicado, pero quien quiera o tenga alguna dificultad, quien quiera mandarme un mensaje, estoy a disposición. Y lo mismo va a pasar con la tensión en los capacitores. Va a haber una determinada en una conexión en serie, el capacitor de valor más grande tendrá la tensión más pequeña entre sus terminales y el capacitor de valor más pequeño tendrá la tensión más grande entre sus terminales. O sea,
Viceversa, en cuanto a nivel de tensión en bornes o entre terminales versus capacitancia. A mayor capacitancia, menor nivel de tensión y viceversa, ¿sí? Lo pueden ver al ejercicio y luego lo que tenemos es algo también conocido y sencillo, capacitores en paralelo. Saben ustedes que esta es la disposición en paralelo y que es la que se distingue una disposición en serie, ya que la puedo reconocer a una serie de paralelo en cuanto a que la disposición en serie tiene una intensidad de corriente única en toda la malla, cosa que no es el caso porque acá están en paralelo y acá tengo una corriente que se va a dividir entre todas estas secciones, digamos, ¿no? Así que esto es una disposición en paralelo y así puedo sacar la capacitancia total en paralelo y reemplazar los que tengo por uno solo. Esto es lo importante, ¿no? Además, esto es, digamos, quizás lo que vayamos a aplicar más que nada. Lo otro también es importante y es teórico y lo tienen que saber. Capacitores en un circuito en CD, ya lo dijimos, si yo lo conecto a una fuente, cierro la llave, va a haber una circulación de electrones hasta tal punto en el que la corriente sea cero y ya está totalmente cargado. Bien. Luego vamos a estudiar con la descarga, qué es lo que sucede. Y el capacitor está cargado, al cerrar la llave va a haber una circulación de corriente hasta que la tensión entre sus terminales sea cero. No es muy complicado, ¿verdad? Y ¿qué es lo que vamos a estudiar luego? Lo intermedio, o sea, el estudio justo de cuándo va cargando y el estudio de justo cuándo va descargando. Esto es también importante como todo. Léanlo por favor. Este, eh, lo que va a analizar acá, dentro de un ratito se va a cortar esta grabación y luego voy a retomar otra. Simplemente estoy colocando, ¿qué es esto? Estoy colocando multímetros, o sea, en la forma de amperímetro, acá con la I, en la forma de voltímetro, acá con B sub C, y va a medir la carga, la corriente que circula y la tensión entre los terminales del capacitor. Y acá lo mismo, pero cuando está totalmente cargado. Acá es cuando se está cargando, acá es cuando está cargado y luego la, digamos el mismo estudio, pero cuando se descarga. O sea, estamos estudiando qué pasa con las corrientes y los niveles de tensión en esos dos momentos, en la carga y en la descarga. ¿Por qué? Porque queremos analizar, luego de eso se estudia la constante de tiempo RC, que es un intervalo de tiempo igual al producto de ambos valores, del resistor y el del capacitor. Porque tengo que estudiarlo, le llamo tau y tengo que saber cuál es su valor y a partir de eso determinar que 5 veces ese valor, puedo decir que con 5 veces ese valor el capacitor está totalmente cargado. ¿Y qué pasa? Acá analizamos las curvas o las graficamos o estudiamos la gráfica de las curvas de la carga y de la descarga. Así que eso es importante, se puede ver con un osciloscopio desde ya, si fuera posible, eh, y a partir, dentro de muy poco se va a cortar la grabación. Eso es lo que ustedes tienen y sería interesante que lo lean porque lo vamos a trabajar, ¿sí? Y luego viene algo también muy importante y lindo que es estudiar los capacitores en un circuito de alterna. Si alguien tiene alguna duda, me dice y me manda un mensaje para que yo luego pueda evacuarla, ¿sí? En la próxima vamos a ver esto de capacitores en circuitos de alterna.